neoclásicos y neo-ricardianos. En el siglo XIX, después de la muerte de David Ricardo en 1823, no hubo aportes importantes al pensamiento económico y las ideas de los clásicos comenzaron a desgastarse. La revolución industrial, la expansión de la producción y el consumo, la concentración de la propiedad, las luchas obreras y el cuestionamiento socialista al sistema económico imperante demandaban nuevas explicaciones. El cambio técnico aumentó la productividad. La producción trascendió a los bienes de capital. Se generaron excedentes financieros. Los trabajadores lucharon por mejores salarios y condiciones laborales. Esta etapa estuvo marcada por el reinado de Victoria I y por un fuerte sentido nacionalista por parte de la población. A raíz de este contexto histórico surgió un movimiento que buscaba demostrar que era posible alcanzar el beneficio general, profundizando el liberalismo económico. Los promotores de este movimiento formaron una corriente conocida como la Revolución Marginalista. Estos autores, como Gossen, Gibbons, Walras y Menger, tomaron como punto de partida la renta diferencial expuesta por Ricardo y la reexpresaron en un modelo de renta con cambios marginales decrecientes y rendimientos constantes a escala, con capitales y técnicas homogéneas. Además, retomaron el hedonismo de Helvetius y Bentham, abandonando la teoría del valor-trabajo e introduciendo una teoría subjetiva del valor. Un avance adicional fue la exposición de un modelo de equilibrio general. Los marginalistas dieron origen a 3 escuelas: la inglesa, la austriaca y la de Lausana. Posteriormente, en la segunda generación de marginalistas a finales del siglo XIX, destacaron economistas como Alfred Marshall, quien refinó los conceptos marginalistas pero mantuvo vínculos con la tradición clásica. Varias décadas después, cuando el marginalismo dominaba el ambiente académico de la economía y se había consolidado una segunda generación de marginalistas, surgió una nueva escuela que buscaba recuperar la teoría clásica de las desviaciones introducidas por los marginalistas. Esta nueva escuela se conoció como la de los neo-ricardianos, como una forma de rehacer la senda de Ricardo. Los neorricardianos retomaron la idea de la formación de precios en función de los costos y la ganancia. El propósito de construir una unidad invariable de medición económica y un sistema de producción en niveles con capitales y técnicas heterogéneas que resolvía el problema de la transformación de precios y salarios y presentaba consistentemente un equilibrio general. Los neorricardianos también demostraron la independencia de la tasa de beneficio respecto a la productividad del capital e hicieron innecesario recurrir a funciones de producción y al supuesto de rendimientos constantes a escala. A principios del siglo XX, Piers Raffa lideró la escuela neorricardiana, que buscaba retomar y completar las ideas de David Ricardo, criticando las desviaciones introducidas por los marginalistas. Raffa propuso un modelo de producción con variables en niveles, precios relativos y distribución del ingreso independiente de la productividad del capital. El trabajo de los ricardianos liderados por Piers Raffa significó una fuerte crítica a la función de producción neoclásica, obligando a los neoclásicos a realizar una profunda revisión
para incorporar el capital heterogéneo a retomar y dar mayor consistencia al modelo de equilibrio general, como en los trabajos de Arrow-Debreu y Hahn. Otros neorricardianos importantes fueron Luigi Pasinetti, quien desarrolló las ideas de Ricardo con rigor matemático y demostró que la tasa de beneficio es independiente de la productividad del capital, y Bortkiewicz, quien expuso un sistema de ecuaciones que sirvió de base para el trabajo de Sraffa. Las críticas neorricardianas obligaron a los marginalistas a revisar sus modelos para incorporar el capital heterogéneo y refinaron el modelo de equilibrio general como en los trabajos de Arrow-Debreu y Hahn. En resumen, después de la muerte de Ricardo, los marginalistas y los neorricardianos partieron de su obra, pero tomaron sendas diferentes. Los marginalistas buscaron ir más allá de la tesis de Ricardo, mientras que los neorricardianos se propusieron completarlas y corregirlas. Esto dio lugar a un debate teórico y a nuevos avances en ambas escuelas de pensamiento económico. Mercados imperfectos, keynesianismo y economía del desarrollo. La evolución del pensamiento económico incorporó dos componentes que finalmente caracterizan la economía neoclásica: la libertad económica y la abstracción simplificada del análisis teórico. Estos dos elementos han recibido críticas desde diferentes ópticas a lo largo del tiempo. La primera reacción contra el libre cambio ocurrió en los países surgidos de la descolonización de las Américas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. En 1791, Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, diseñó una política económica proteccionista a través de su Report on the Subject of Manufacturers, promoviendo la industria con aranceles y subsidios, rechazando las recomendaciones de libre comercio de Adam Smith. De forma similar, Simón Bolívar aplicó un modelo proteccionista en Perú, Colombia y Bolivia, a partir de 1819, regulando las importaciones para proteger la industria local. En 1841, Frederick List publicó su Sistema Nacional de Economía Política, donde discutió la aplicabilidad del libre comercio a países en desarrollo, argumentando que impediría el surgimiento y desarrollo de nueva industria. List propuso la promoción y protección de la industria hasta que fuera capaz de competir. Más tarde, la escuela histórica alemana, con autores como Hildebrand, Roscher, Nies y Schomoller, reaccionaron contra el método utilizado por el marginalismo, argumentando que era excesivamente abstracto y que carecía de suficiente evidencia empírica. Ya en el siglo XX, en 1926, Pierre Sraffa inició una serie de trabajos sobre la competencia imperfecta y el fraccionamiento de los mercados. Ese mismo año, Keynes declaró el fin del laissez-faire, calificándolo como una idea sustentada en principios metafísicos. En 1936, Keynes publicó su teoría general, rechazando la existencia de mecanismos automáticos para superar recesiones y argumentando la necesidad de intervención gubernamental para garantizar la demanda efectiva. En 1933, Edward Chamberlain y Joan Robinson publicaron trabajos profundizando en la competencia imperfecta, analizando monopolios, oligopolios, economías de escala y diferenciación de productos. Después de la crítica keynesiana a la macroeconomía, autores post-keynesianos se propusieron extender el análisis a la microeconomía en mercados imperfectos. Autores como Davidson, Robinson, Steele, Silos Lavin, y establecer un modelo para economías subdesarrolladas. En este caso, los autores son Prebisch, Kalecki, Kaldor, Furtado, Hirschman, entre otros, proponiendo el rol del Estado en inversión, regulación y redistribución.
En 1979, Thirlwell presentó su modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos, vinculando el crecimiento al desempeño exportador y elasticidad de importaciones. A finales del siglo XIX y principios del XX, economistas como Prebisch, Dupont y Marshall estudiaron los mercados monopólicos e imperfectos. En conclusión, la evidencia empírica y la revisión histórica demuestran que las economías desarrolladas no se construyeron en un contexto de mercado libre, lo que ha llevado a los economistas del desarrollo a replantear una visión más cercana a Liszt y los mercantilistas que a Smith y los neoclásicos. Socialismo. En el siglo XVI aparecieron las primeras propuestas utópicas sobre sociedades ideales, basadas en la igualdad, como la obra Utopía de Tomás Moro en 1516. Después, en el siglo XVII, otros autores como Tommaso Campanella con La ciudad del sol en 1599. Francis Bacon con La Nueva Atlántida en 1672. Y finalmente, Immanuel Kant con La Paz Perpetua en 1795 continuaron desarrollando ideas sobre sociedades igualitarias. Durante la Revolución Francesa, François-Noël Babeuf defiende la propiedad colectiva y la igualdad para todos los ciudadanos. Ya en el siglo XIX surgieron los primeros pensadores socialistas, que reaccionaron contra las injusticias generadas por la Revolución Industrial, que enriqueció solo a unos pocos empresarios, mientras la clase trabajadora vivía en la miseria. Los llamados socialistas utópicos, como el conde de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, propusieron formas de organización económica y social más igualitarias. Saint-Simon criticó la propiedad privada y propuso que Francia fuera dirigida por una élite de industriales en vez de la antigua nobleza. Fourier planteó la idea de falansterios, cooperativas agrícolas e industriales autosuficientes. Owen impulsó el cooperativismo y el sindicalismo, y realizó experimentos para mejorar las condiciones de los trabajadores. Los miembros del socialismo utópico son criticados por Marx y Engels por creer que sus objetivos podían lograrse de forma parcial o pacífica. En América, Simón Bolívar encarnó las ideas igualitarias liberando esclavos, educando a todos, estableciendo seguridad social y una reforma agraria distributiva. Sin embargo, su proyecto fue revertido por las élites vinculadas al librecambismo. En 1848, Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, criticando el socialismo utópico y proponiendo el socialismo científico, basado en el materialismo histórico y la lucha de clases. Marx estudia el funcionamiento del capitalismo y predice su eventual declive debido a las crisis recurrentes y la lucha social por la distribución del ingreso. Marx propone una fase intermedia llamada socialismo, en la que los trabajadores asumen el control del Estado, seguida de una fase final llamada comunismo, donde todos son dueños de los medios de producción. En el siglo XX surge la socialdemocracia en países industrializados, implicando una expansión de la seguridad social y mejores oportunidades a través de la educación. Posteriormente se produce un retorno a políticas de desregulación económica, reducción de la seguridad social y disminución del tamaño del Estado.